Las 10 plagas de Egipto, el Dios verdadero frente a los falsos dioses. El relato de las 10 plagas de Egipto es uno de los episodios más impresionantes y significativos de toda la escritura. No es solo una historia de juicio, sino una poderosa declaración del señorío de Dios sobre toda la creación y sobre los falsos dioses de este mundo. Desde el capítulo 7 hasta el 12 del libro de Éxodo, encontramos una progresión de eventos sobrenaturales en los que Dios, por medio de Moisés y Aarón, confronta al faraón y demuestra su poder con señales innegables. Este relato inicia con el llamado de Dios a Moisés para liberar a su pueblo. En Éxodo 3 y 10, el Señor dice: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». A partir de este mandato divino, se desata un conflicto espiritual, político y sobrenatural entre el Dios verdadero y los poderes terrenales que se levantan contra su voluntad. Faraón representa la dureza del corazón humano y la arrogancia de quienes se creen superiores a Dios. En Éxodo 5, 2, Faraón declara: «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Esta declaración desafiante es el catalizador que provoca la serie de plagas, en las que Dios responderá a esa pregunta con hechos contundentes. La primera plaga, el agua se convierte en sangre, en Éxodo 7, 14-24. El primer golpe de Dios es directo al corazón de Egipto, el Nilo. Este río era considerado sagrado, fuente de vida, sustento agrícola y adoración. Dios ordena a Moisés que Aarón extienda su vara sobre las aguas, y toda el agua de Egipto, incluyendo la del río, se convierte en sangre. La vida se transforma en muerte. El olor fétido, los peces muertos y la imposibilidad de beber agua marcan un juicio divino claro. Aquí, Dios está mostrando que Él tiene control incluso sobre los elementos que los egipcios consideraban divinos. En Isaías 42, 8, Dios declara: «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». Él no comparte su poder ni su honra con ídolos, y con esta plaga comienza a desmantelar el sistema religioso pagano de Egipto. La segunda plaga, ranas sobre la tierra, en Éxodo 8, 1, 15. Dios envía una invasión de ranas que cubre toda la tierra. Las ranas eran también objeto de veneración en Egipto, asociadas con la fertilidad y la diosa Eket. Sin embargo, en manos de Dios, estas criaturas se convierten en agentes de caos y molestia. Las ranas invaden hogares, camas y utensilios de cocina. Lo que era símbolo de vida se convierte en símbolo de incomodidad. Este patrón nos enseña que todo aquello en lo que el hombre confía fuera de Dios puede convertirse en causa de frustración. Jeremías 17, 5 lo expresa bien: «Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». La tercera plaga, piojos o mosquitos, en Éxodo 8, 16-19. Sin previo aviso, el polvo de la tierra se convierte en pequeños insectos que infestan a hombres y animales. Esta plaga toca directamente la creación misma, pues lo que era polvo, símbolo de la humanidad, Génesis 2, 7, se transforma en juicio. Incluso los hechiceros egipcios reconocen que este acto viene de un poder superior. Dicen: «Dedo de Dios es este». Éxodo 8 y 19. Esta es la primera vez que los opositores reconocen la autoridad del Dios de Israel. Aquí Dios no solo demuestra poder, sino que también provoca una confesión involuntaria. En Romanos 2 y 11 leemos: La cuarta plaga, enjambres de insectos, en Éxodo 8, 20-32. Esta plaga introduce una nueva dinámica, la separación entre el pueblo de Dios y los egipcios. Mientras los insectos invaden Egipto, la tierra de Gosén, donde habitan los israelitas, queda libre de aflicción. Esta distinción es significativa. Dios no solo juzga, también protege a los suyos. Esta escena resuena con Salmos 91, 7-8. Además, vemos cómo el faraón se muestra hipócrita.
promete dejar ir al pueblo si se le quita la plaga, pero endurece su corazón después de recibir alivio. Esta actitud revela que el problema no es la falta de evidencia, sino la rebeldía del corazón humano. Como dice Hebreos 3 y 15. Las 10 plagas de Egipto, el juicio progresivo de Dios y su fidelidad a su pueblo. A medida que avanza el relato de las plagas, vemos cómo la intensidad del juicio de Dios se incrementa. Ya no se trata solo de incomodidad o molestias, las consecuencias ahora afectan directamente la economía, la salud y la subsistencia del imperio egipcio. Dios está desmantelando, uno por uno, los pilares en los que se apoya la nación que oprime a su pueblo. Cada plaga es también una oportunidad de arrepentimiento, pero el corazón del faraón continúa endurecido. La quinta plaga, mortandad del ganado, Éxodo 9, 1-7. Dios envía una enfermedad mortal sobre todo el ganado egipcio, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Esta plaga ataca los recursos agrícolas y económicos de Egipto, ya que el ganado era fuente de alimento, transporte y comercio. Los dioses egipcios como Apis, toro sagrado, y Hathor, diosa con cabeza de vaca, eran también figuras religiosas centrales. Una vez más, la plaga no toca al pueblo de Israel. El versículo 6 declara, pero del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Aquí se enfatiza el poder selectivo del juicio divino y la protección de los justos. En Proverbios 10, 3 leemos, asterisco, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. El faraón, al ver que ni un solo animal del pueblo hebreo ha sido tocado, investiga personalmente. Aún así, su corazón permanece endurecido. Esto revela la ceguera espiritual que impide reconocer la verdad aun cuando los hechos son evidentes. La sexta plaga, úlceras, Éxodo 9, 8-12. Dios ordena a Moisés y a Aarón tomar cenizas del horno y esparcirlas al aire. Estas cenizas se convierten en polvo fino que produce llagas y úlceras en hombres y animales. Esta plaga ataca directamente la salud física, provocando dolor constante y malestar en todo el pueblo. Lo más impactante es que ni siquiera los hechiceros egipcios pueden presentarse ante Moisés debido a sus propias llagas. Los sabios y los líderes espirituales de Egipto, que habían intentado imitar los milagros de Dios, ahora son humillados y silenciados. Este evento recuerda la advertencia de Dios en Deuteronomio 32, 39. El faraón, a pesar de esta plaga física tan personal, no se humilla. Su orgullo continúa elevándose contra Dios, lo que demuestra que el sufrimiento sin arrepentimiento solo endurece aún más el corazón. La séptima plaga, granizo, Éxodo 9, 13-35. Dios envía una tormenta de granizo como nunca se había visto en Egipto. El granizo destruye campos, árboles, ganado y a las personas que no se refugian. Esta plaga es una manifestación del poder sobrenatural de Dios sobre el clima, algo que ninguna deidad egipcia puede detener. Esta vez, Dios advierte al faraón y le da la oportunidad de prevenir la catástrofe. Manda recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, v19. Algunos egipcios temen la palabra de Dios y obedecen, otros no. Este detalle muestra que incluso dentro de Egipto, hay quienes comienzan a reconocer la autoridad del Dios de Israel. Moisés, una vez más, intercede para que Dios detenga la plaga, y así sucede. Pero el versículo 34 revela: viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, volvió a pecar, y endureció su corazón. Es una lección clara de cómo el alivio temporal no debe confundirse con verdadera conversión. En Hebreos 12 y 25 leemos: mirad que no desechéis al que habla. El mensaje es claro: cuando Dios habla, debemos escuchar con reverencia y responder con humildad. La octava plaga, langostas, Éxodo 10, 1-20. Con la tierra ya devastada por el granizo, Dios envía un ejército de langostas que devoran todo lo que quedó. Árboles, hojas, frutos, nada escapa. Esta plaga representa la ruina total. La belleza y abundancia del Nilo se convierte ahora en desolación y desierto.
Faraón empieza a ceder y dice: Moisés rechaza la propuesta, todo el pueblo, con niños y ancianos, debe ir a adorar. No hay compromiso posible con el mundo cuando se trata del llamado de Dios. Aquí vemos que no solo Dios está demostrando su poder a Israel, sino también quebrantando la resistencia interna de Egipto. La autoridad del faraón comienza a desmoronarse, y el juicio de Dios se convierte en un instrumento para cumplir su promesa de redención. Las 10 plagas de Egipto, la última palabra es de Dios. Después de 8 plagas, la tierra de Egipto está devastada, sus dioses humillados y su pueblo afligido. Sin embargo, el faraón permanece endurecido. Dios le dijo claramente a Moisés que él mismo endurecería su corazón, en Éxodo 10:1, para mostrar su gloria y su poder de una manera tan clara que nunca fuera olvidada. Las últimas 2 plagas serán el juicio definitivo, y también la antesala de la redención. Estas señales finales marcan un momento clave en la historia de la salvación, el nacimiento de una nación libre bajo el poder de Dios. La 9ª plaga, tinieblas sobre Egipto, Éxodo 10:21-29. Dios ordena a Moisés extender su mano hacia el cielo, y una densa oscuridad cubre Egipto durante 3 días. Era una oscuridad tan espesa que podía palparse, v21. Nadie podía ver ni moverse. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, había luz, v23. Esta plaga es un ataque directo contra Ra, el dios Sol, la deidad más venerada por los egipcios. Esta oscuridad no era solo física, sino también simbólica. Egipto estaba espiritualmente ciego. Como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La plaga también apunta a una realidad espiritual profunda: solo los que habitan bajo la cobertura de Dios caminan en la luz. En Juan 8:12, Jesús declara: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que se vivió en Egipto anticipa una verdad eterna: la presencia de Dios es luz para su pueblo. Faraón intenta negociar dejando ir al pueblo sin sus ganados, pero Moisés se mantiene firme: todos deben ir con sus bienes para servir a Dios. Enfurecido, Faraón le advierte que si vuelve a verlo, morirá. A lo que Moisés responde con solemnidad: bien has dicho, no veré más tu rostro, v29. Era la última advertencia. La 10ª plaga, muerte de los primogénitos, Éxodo 11, 1-10, 12, 29-30. La 10ª plaga es la más temida y devastadora: la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del preso. Esta plaga no vendría como las anteriores, sino acompañada por una instrucción específica para el pueblo de Israel. Antes de ejecutar este juicio, Dios instruye a Moisés sobre la institución de la Pascua. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin defecto, tomar su sangre y untarla en los dinteles de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por la tierra, pero al ver la sangre, pasaría de largo. Éxodo 12:13 declara: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta escena es una de las más poderosas representaciones proféticas de la redención en Cristo. El apóstol Pablo lo afirma en 1 Corintios 5:7, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. La sangre del Cordero simbolizaba la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Aquella noche, el juicio de Dios cayó con toda su fuerza. El clamor fue general, profundo, desgarrador. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto, Éxodo 12:30. Finalmente, Faraón llama a Moisés y a Aarón de madrugada, y les dice: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho, v31. El juicio había quebrado su resistencia. La victoria no vino por armas, sino por obediencia,
fe y sangre derramada. El Éxodo, la salida gloriosa del pueblo, Éxodo 12, 31-51. El pueblo de Israel, después de más de 400 años de esclavitud, es finalmente libre. Salen apresuradamente, llevando consigo sus pertenencias y el botín de Egipto. Éxodo 12 y 36 dice que este evento marca el nacimiento de Israel como nación. Dios cumple su promesa hecha a Abraham, Génesis 15, 13-14, y también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El plan perfecto de Dios se cumple al pie de la letra. Su fidelidad es eterna. Lecciones espirituales para nosotros hoy. 1. Dios es soberano sobre toda autoridad terrenal. Faraón era el hombre más poderoso de su tiempo, pero no pudo resistir al Dios del universo. Romanos 9 y 17 lo recuerda. 2. La sangre del Cordero nos protege del juicio. Así como la sangre en los dinteles salvó a los israelitas, la sangre de Cristo nos cubre y nos da acceso a la vida eterna. Hebreos 9 y 22 declara, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 3. La obediencia es clave para la libertad. Israel fue liberado cuando obedeció las instrucciones divinas, aunque no todas eran lógicas. La fe obedece incluso cuando no entiende. 4. Dios distingue entre los suyos y los del mundo. En medio del juicio, Él guarda a los que le temen. Malaquías 3 y 18 lo reafirma. 5. La redención tiene un propósito, servir a Dios. El propósito de la libertad de Israel no era la independencia, sino el servicio. Éxodo 7 y 16 lo deja claro. Conclusión: las 10 plagas de Egipto no solo son un relato de juicio, sino también un mensaje de esperanza. Dios no ha cambiado. Aún es poderoso para liberar, fiel para cumplir, y justo para juzgar. Cada plaga fue una respuesta directa al orgullo, la idolatría y la opresión, pero también una muestra de la gracia que actúa con paciencia antes de ejecutar el juicio final. Hoy, cuando enfrentamos tiempos oscuros, debemos recordar, el Dios que venció a Egipto, es el mismo que pelea nuestras batallas. Su poder no tiene límites, su fidelidad es segura y su sangre aún tiene poder. ¿Te llegó al corazón este mensaje? No dudes en suscribirte y formar parte de esta comunidad de fe. Deja tu comentario y comparte si sientes que Dios te ha hablado hoy. Gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo, que la paz de Dios ilumine cada paso de tu día.